Bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos por aquí, porque hoy, amigos y amigas, el tema que nos ocupa es de esos que encienden las redes sociales, que generan debate, que nos mantienen pegados a la pantalla, el ya famoso vídeo viral de Año Nuevo de Can Yaman. Sí, así es. Hoy nos sumergimos de lleno en ese vídeo, lo analizamos a fondo, desmenuzamos cada detalle y, lo más importante, escuchamos qué tiene que decir el mismísimo Can Yaman sobre este revuelo que ha sacudido a la farándula internacional. Prepárense porque esto va a estar, como dicen por ahí, de infarto. Ya lo saben, aquí en el canal nos gusta ir al grano, ofrecerles información clara, precisa y por supuesto, aderezada con ese toque de diversión y cercanía que tanto nos caracteriza. Nos gusta ser su punto de encuentro para estar al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo, sin caer en el amarillismo ni en el sensacionalismo. Buscamos siempre una perspectiva objetiva, respetuosa y sobre todo, entretenida. Así que sin más preámbulos, comencemos. Pero como siempre, antes de arrancar de lleno, les recuerdo algo fundamental: si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyar este proyecto y de no perderse ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Denle al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Es la forma perfecta de mantenerse al día con los chismes y las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento. Ahora sí, hablemos de Can Yaman y ese vídeo que literalmente le dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Para aquellos que quizás han estado viviendo bajo una piedra, o para quienes simplemente no se enteraron, les pongo en contexto. El vídeo en cuestión, grabado durante la celebración de Año Nuevo, mostraba a Can Yaman en una situación, digamos que muy cercana y cariñosa con una mujer. Las imágenes, las risas, la complicidad, la cercanía física, todo ello generó un verdadero torbellino de comentarios, especulaciones y debates en todas las plataformas sociales. La pregunta del millón, la que resonaba en cada publicación, en cada comentario, en cada meme: ¿quién era la mujer? ¿Qué estaban haciendo? ¿Era algo casual y pasajero, o había algo más profundo? La curiosidad, como siempre, fue el motor principal de todo el chisme. Las redes sociales, como era de esperarse, explotaron. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, todas las plataformas se inundaron de opiniones, de análisis, de teorías y por supuesto de memes ingeniosos. Los fanáticos, tanto los más acérrimos como los más escépticos, no tardaron en expresar sus puntos de vista. Por un lado, estaban aquellos que defendían a capa y espada a Can Yaman. Argumentaban que tiene derecho a su vida privada, a disfrutar de su tiempo libre, a celebrar el Año Nuevo como le plazca. Que es un ser humano, no una máquina de hacer películas o series, y que merece la misma privacidad y respeto que cualquier otra persona. Por otro lado, se encontraban aquellos que quizás se sintieron decepcionados. Esperaban una explicación, una confirmación de lo que parecía evidente. Algunos fans, especialmente aquellos que idealizan a las celebridades, sintieron que sus expectativas no se cumplieron, que la imagen que tenían de Can Yaman se había visto un poco empañada. Y por supuesto, no faltaron los análisis minuciosos de cada gesto, de cada movimiento, de cada palabra pronunciada en el vídeo. Los usuarios más observadores se dedicaron a analizar hasta el más mínimo detalle, la forma en que se miraban, las sonrisas, los toques, la ropa. Cada detalle se convirtió en material de debate y especulación. La lupa se posó sobre Can Yaman, y la atención mediática se centró en cada uno de sus movimientos. Fue un verdadero torbellino de información, de opiniones encontradas, de especulaciones sin fin, y la presión sobre el actor turco era palpable. Cada publicación, cada tuit, cada comentario incrementaba la expectación, la curiosidad y, en algunos casos, la ansiedad por saber qué diría Can Yaman al respecto. Pero la pregunta crucial era, ¿qué diría él? ¿Cómo respondería a toda esta locura mediática? ¿Optaría por el silencio, por la evasión, o por una respuesta contundente? Y aquí, amigos y amigas, es donde entra el plato fuerte de este vídeo. La espera llegó a su fin. Can Yaman finalmente rompió el silencio. Después de días de especulaciones, de rumores, de análisis exhaustivos, el actor decidió hablar y aclarar la situación, o al menos dar su punto de vista. Y la manera en que lo hizo, les adelanto, fue interesante. No se trató de una larga declaración oficial, ni de un comunicado exhaustivo con todos los detalles.
Por lo que he podido investigar y recopilar, parece que Can Yaman, al ser consultado por periodistas y medios de comunicación, optó por una respuesta concisa, directa, y sobre todo con mucho sentido del humor. La primera reacción de Can, al parecer, fue comprensiblemente sorprenderse por la magnitud que había tomado el vídeo. Evidentemente no esperaba que un simple momento de celebración en Año Nuevo generara semejante revuelo. Podemos imaginar su sorpresa al ver su nombre en todos los titulares, en las tendencias de las redes sociales, en boca de todo el mundo. Es comprensible, incluso para una estrella como él. Pero lejos de evadir la situación, de esconderse o de negar la evidencia, Can Yaman decidió enfrentar la controversia con una actitud relajada, con la cabeza en alto y, lo que es más importante, con una pizca de buen humor. Su respuesta, según las fuentes que he consultado y que han tenido acceso a sus declaraciones, fue algo así como «Feliz Año Nuevo a todos». Y sí, la vida es así, a veces se disfruta, y punto. ¡Boom! Así de sencillo, así de directo, así de contundente. Una respuesta que, en mi humilde opinión, refleja muy bien su personalidad, un hombre que no teme ser quien es, que no se avergüenza de disfrutar de la vida, que no se deja intimidar por la presión mediática y que al mismo tiempo sabe manejar las situaciones con inteligencia y, por qué no, con un toque de ironía. Esta respuesta, lejos de alimentar el chisme o de avivar la controversia, me parece que, en cierto modo, la ha desinflado un poco. Can Yaman no le dio a la situación la importancia que algunos esperaban, no entró en detalles innecesarios ni se explayó en explicaciones que pudieran alimentar aún más el morbo. Simplemente asumió la situación con naturalidad, con honestidad y dejó claro que es una persona que disfruta de la vida y que no se dejará influenciar por lo que otros piensen o digan. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar de la respuesta de Can Yaman y de toda esta controversia? Primero, que Can Yaman es un hombre que no tiene miedo a mostrarse tal como es. No se esconde, no se avergüenza y no se deja influenciar por la presión de los demás. Es alguien que vive su vida a su manera, sin importar lo que digan los demás. Esto, en un mundo donde la imagen y la opinión pública son tan importantes, es algo que merece ser destacado. Segundo, que es un hombre que sabe manejar la situación mediática con astucia y, sobre todo, con sentido del humor. En lugar de caer en la trampa de la defensa o de la justificación, optó por una respuesta sencilla, directa y con una pizca de ironía. Esto demuestra inteligencia emocional y una gran capacidad para lidiar con la presión y la exposición. Y tercero, y quizás lo más importante, que la vida privada de una persona, por más famosa que sea, sigue siendo privada. Can Yaman, con su respuesta, nos recuerda que al final del día, todos tenemos derecho a nuestra intimidad, a disfrutar de nuestra vida sin tener que dar explicaciones a nadie. Además de su respuesta directa, y según fuentes cercanas al actor, Can Yaman se encuentra muy tranquilo y enfocado en sus proyectos profesionales. No ha permitido que este episodio afecte su trabajo ni su vida personal. Sigue adelante con sus proyectos, con sus compromisos y, como siempre, agradece el apoyo incondicional de sus fans, aunque, por supuesto, también espera que se respete su privacidad y su espacio personal. Pero, ¿quién era la mujer del vídeo? La pregunta del millón, como ya dije. Pues, hasta donde he podido investigar y hasta el momento, esa información sigue siendo un misterio. Can Yaman no ha revelado la identidad de la persona que lo acompañaba, y probablemente no lo haga. Y honestamente creo que no es necesario. Lo importante es que Can Yaman se siente feliz, que está disfrutando de su vida y que está enfocado en sus metas. Ahora bien, ¿podemos esperar de Can Yaman en el futuro? Pues sin duda muchas cosas. Este actor, con su talento, con su carisma y con su innegable atractivo, sigue siendo una de las figuras más relevantes y más populares del mundo del entretenimiento. Sus proyectos futuros siempre generan expectativas y, estoy seguro, nos seguirá sorprendiendo con su trabajo y con su manera de ser. Ya sea en series de televisión, en películas, en campañas publicitarias o en nuevos proyectos que aún no conocemos, estoy segura de que Can Yaman seguirá cautivando al público con su talento y su personalidad. Y como siempre estaremos aquí en este canal, para contarles todas las novedades y para analizar cada uno de sus pasos. ¿Y para ustedes, mis queridos espectadores, qué opinan de todo esto? ¿Están de acuerdo con la actitud de Can Yaman? ¿Creen que hizo bien en responder de esta manera? ¿Tienen alguna teoría sobre quién era la mujer del vídeo? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos aquí abajo en la sección de comentarios.
Quiero saber qué piensan ustedes, cuáles son sus opiniones, sus teorías y sus perspectivas. No se queden callados. Participen en la conversación, compartan sus ideas y ayúdenme a construir una comunidad activa y participativa. También me gustaría recordarles, una vez más, que este canal está dedicado a informar y a analizar los temas de farándula de manera objetiva y respetuosa. Aquí no buscamos generar amarillismo ni sensacionalismo. Nuestro objetivo es ofrecerles información precisa y entretenida, siempre con un toque de diversión y sin caer en la falta de respeto. Queremos ser su fuente confiable de noticias del mundo del espectáculo, donde puedan encontrar información actualizada, análisis interesantes y sobre todo, un espacio para la conversación y el intercambio de ideas. Y hablando de diversión, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Un me gusta es una forma sencilla y efectiva de demostrar su apoyo, de saber que están disfrutando del contenido y de motivarme a seguir creando vídeos de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de las últimas novedades y de los análisis más interesantes. El chisme, como siempre, se comparte y se disfruta en compañía. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Es la mejor manera de estar al día con las noticias, los análisis y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. En resumen, en este vídeo hemos hablado sobre el vídeo viral de Año Nuevo de Can Yaman, sobre la respuesta del actor ante la controversia generada, sobre su actitud, sobre su manera de enfrentar la situación y, en definitiva, sobre su derecho a disfrutar de su vida privada. Hemos analizado su respuesta, hemos discutido sobre las posibles implicaciones y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad en el mundo de la fama. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Su presencia en este canal es lo que me motiva a seguir creando contenido de calidad y a seguir compartiendo con ustedes mi pasión por el mundo del entretenimiento. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y de gratitud. Recuerden siempre, la vida es para disfrutarla, y a veces se disfruta con buena compañía, con un buen chisme y con una sonrisa en el rostro. Hasta la próxima, mis queridos amigos y amigas. Recuerden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo. Y no se pierdan las próximas noticias, porque el mundo del espectáculo nunca descansa. Chao, chao.